He entendido cómo los rostros se vuelven huesos, cómo acecha el terror debajo de los párpados, cómo el sufrimiento inscribe sobre las mejillas las duras líneas de sus textos cuneiformes, cómo los lucientes rizos negros o los rubios cenizos se vuelven plata deslustrada de la noche a la mañana, cómo las sonrisas se esfuman de los labios sumisos y el miedo tiembla con una risita entre dientes. Les he tejido una vestimenta hecha de palabras pobres, las que alcancé a oír, y me asiré con firmeza a cada palabra y a cada mirada, todos los días de mi vida, incluso en mi nueva desgracia. Y si una mordaza cegara mi boca torturada, por lo que les griten 100 millones de gentes, entonces déjenlos rezar por mí, como yo rezo por ellos en esta víspera del día de mis recuerdos. Porque aún en la muerte venturosa tengo miedo de olvidar el clamor de las Marías Negras, de olvidar el chirrido de esa odiosa puerta y la vieja aullando como bestia herida. Y desde mis inmóviles cuencas de bronce, la nieve se derretirá como lágrimas, goteando lentamente, y una paloma arrullará en alguna parte una y otra vez, mientras los barcos navegan nuevamente sobre el caluroso Nevea. Epílogo, parte del poema Requiem de Ana Andreevna Korenko, poeta rusa. Muy buenos días a todas, todos y todes que nos acompañan en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y a las personas que nos siguen a través de las redes sociales en esta transmisión en vivo. Doy forma especial la bienvenida a las víctimas reconocidas en los 3 instrumentos recomendatorios que están siendo presentados y emitidos el día de hoy, así como mis amistades y redes de apoyo, entre las que se encuentra la colectiva Una Luz en el Camino. Para honrar a Braulio Basilio Caballero, a quien un día como hoy, hace 3 años, se le dio sepultura. Se encuentran su madre, Fernanda Mercedes Caballero, su padre, Miguel Basilio, su hermana, también víctimas reconocidas en la recomendación 8/2025 sobre las deficiencias en la búsqueda de un adolescente desaparecido que configuraron una desaparición administrativa. Para honrar a Julio César Cervantes Cabañas, se encuentra Juana Laura Cabañas Arriola, su madre, Leopoldo Cervantes Ángeles, su padre, víctimas identificadas en la recomendación 9/2025 sobre las omisiones en la investigación de la desaparición y posterior tratamiento del cuerpo de una persona con discapacidad que propuso una desaparición administrativa. Para honrar a Jael Montserrat, Monse, Uribe Palmeros, están presentes sus hermanos, sus hijos, que están ahora mismo en un espacio apropiado para ello contiguo a esta sala, y su madre, Jackie. Miriam, Jacqueline, Palmero, Rosas, todas ellas víctimas reconocidas de la recomendación 10/2025 sobre la falta de debida diligencia y perspectiva de género en la búsqueda de una mujer desaparecida. A cada uno de ustedes les agradezco la confianza depositada en este organismo para iniciar los procedimientos de investigación que llevaron a la documentación de la violación al derecho de toda persona desaparecida a ser buscada en perjuicio de Braulio, de Julio y de Montserrat. Toda persona desaparecida y no localizada es única, es importante, requiere ser buscada. Su ausencia genera la mayor angustia posible para sus familiares y personas que les quieren, en cuya vida no será la misma hasta que las encuentren. Las autoridades tienen obligaciones específicas que deben activar en el inmediato cuando reciben una denuncia de extravío con el único y prioritario objetivo de localizarles pronto y con vida. La denuncia de investigación por la desaparición de Braulio, de Julio y de Monse tuvo varias deficiencias comunes. La falta de consignación de información suficiente relacionada con los datos generales o media afiliación de las personas. El retraso en recabar información completa, misma que se reunió tiempo después de realizada la entrevista inicial. La falta de ampliación de información llevada a cabo de forma oficiosa por la autoridad
que no proporcionó diligencia sino hasta que las familias aportaron argumentos y elementos de orientación sobre los casos. Se identificó un claro error en la captura de datos en algún punto del contacto con las autoridades, mismas que no se compartieron información entre ellas. En todos operaron estigmas y prejuicios que obstaculizaron la actuación de las labores de búsqueda, que se sobrepusieron a las obligaciones de la autoridad, sobre todo a la principal, que es la de garantizar la seguridad de las personas. Braulio no tenía 20 años, era un niño de 13, y frente a la duda debió operar la presunción de que era menor de edad. No estaba en drogas, como lo quisieron hacer creer, no se escapó de su casa por estar en una edad de la punzada o en la rebeldía, como le insistieron. Su hermano no le infligió ningún daño, como hirientemente lo señalaron. Julio era una persona con discapacidad intelectual perdida y confundida, no un cadáver disponible para practicar a estudiantes. Simplemente no supo cómo regresar a su casa. En cuanto a Monse, operó el prejuicio sobre los tatuajes, sobre la conducta moral que se impone a las mujeres, que aún muchas autoridades toman como pretexto para justificar su falta de pericia, su negligencia y su falta de voluntad. En ninguno de los tres casos fueron tomados en cuenta los elementos contextuales de las víctimas como información útil y necesaria a partir de la cual desarrollar las primeras líneas de investigación y de búsqueda inmediata. No se consideró la activación de protección reforzada o atención especializada y diferencial, aun cuando existe la base jurídica y la metodología suficiente para ello, y atender los casos en que hay adolescentes involucrados como Braulio, personas con discapacidad como Julio o mujeres como Monse. Las familias de cada uno de ellos se enfrentaron por igual a que el trámite, la ventanilla, la actitud y la falta de cuestionamiento e interés mata tratado internacional. Es decir, fueron privilegiados aspectos futiles por encima de poner en marcha todos los recursos necesarios para ver cómo sí se encuentran a las personas. En particular, dos de las desapariciones descritas el día de hoy corresponden a una forma particular de desaparición que extendió innecesariamente la angustia y el dolor de las familias, duplicó sus esfuerzos y exponenció su impacto emocional, físico, patrimonial, entre otros. Me refiero a la desaparición administrativa. Se encuentran antecedentes del uso de este concepto en el contexto colombiano desde el 2014 por el equipo colombiano interdisciplinario de trabajo forense y asistencia psicosocial, respecto del cual se dio a conocer un informe especial en el 2017. Para 2022 y 2024 en México se propuso como parte de un desarrollo académico institucional ese concepto y hoy este organismo lo fortalece y adiciona no solo para visibilizar un patrón de actuar de las autoridades en el contexto de búsqueda de personas, sino para marcar un estándar que acompañe y forma parte inherente al derecho a las personas a ser buscadas más allá del concepto académico. En lo recién presentado en el informe temático Búsqueda de personas desaparecidas en la Ciudad de México, de los cuales muchos de ustedes fueron testigos hace rato, se propone como definición precisa de esta situación la desaparición que se origina por la intervención directa de autoridades de forma inintencionada, pero no por ello no atribuible a la autoridad, que provoca la imposibilidad de localizar una persona con o sin vida, o bien prolonga su desaparición a partir de una serie de actos, omisiones, negligencias que se extienden en el tiempo de su ausencia, con impactos en sus entornos sociales, familiares y simbólicos. Es importante subrayar, como uno de los elementos que se adiciona, el hecho de que pueden ser personas vivas o cuerpos, puesto que del universo de casos analizados se identifica que las personas pueden permanecer desaparecidas administrativamente con vida, sin que pueda asociarse una solicitud de búsqueda específica con una persona que tiene incluso una secuencia de contactos con autoridades, o bien una persona que ha perdido la vida o cuyo cuerpo se encuentra resguardado por autoridades que no logran vincular por diferentes razones con una solicitud. La desaparición es administrativa, por tanto, porque alguna autoridad o varias ya cuentan con los registros de las personas denunciadas como desaparecidas. Sin embargo, no existe la capacidad
para reunir ese registro con otro compatible ya existente en el sistema que tendría que estar interconectado. Dos de los tres instrumentos recomendatorios que se presentan el día de hoy por los casos de Braulio y Julio son los primeros en plantear este estándar, que va más allá del concepto forjado en el paso del tiempo. Se busca colocarlo como derecho de las personas a ser buscadas en el firme propósito de eliminar esta práctica o vía de comisión o violación a los derechos humanos. Al día de hoy se encuentran en el país 133,022 personas desaparecidas y no localizadas. En el caso de la Ciudad de México son 6,713. Un porcentaje de ellas podría estar siendo víctimas de desaparición administrativa, es decir, haber tenido ya contacto con autoridades de algún ámbito de salud, seguridad, procuración de justicia, búsqueda, panteones, albergues, centros de enseñanza, entre otros, que aún así sus familiares la siguen buscando. Casos como el de Braulio, Julio y Monse no tendrían que suceder de nuevo y el cumplimiento de las recomendaciones 8, 9 y 10/2025 implican cambios estructurales para que se transformen las fallas estructurales que agravan la situación de desaparición en el país. Es así como personas que están en calle, como en el caso de Julio, están desaparecidas aún cuando han tenido contacto con autoridades que no logran conciliar la denuncia con la identidad de las personas y más aún como cuerpos que tienen resguardados por las autoridades, que son otorgados a instituciones de investigación por no contar con familiares que respondan por ellos, mientras que tan cerca sus familias hacen todo por encontrarles. Es así como cuerpos de personas en resguardo pasan 6 años, como Braulio, como no identificados, a pesar de que instituciones de salud, búsqueda, investigación y forenses tienen cada uno una ficha de un cuerpo por localizar. Ninguna reúne ese cuerpo con ese nombre por varios errores y dilaciones, entre los cuales están el catalogarlo arbitrariamente con una edad que no le corresponde y operando con certeza con base de un dato obtenido así, arbitrariamente. En el caso de Monse, la omisión de realizar una investigación de desaparición con debida diligencia reforzado y un enfoque diferencial agravó la protección de la integridad de sus familiares y prolongó su angustia por 3 años. El de Monse es un caso más que evidencia cómo las instituciones y su servicio público en su mayoría continúan subestimando la perspectiva de género como metodología técnica jurídica necesaria para la investigación. De haberse incluido la ruta para su localización, hubiera sido más eficiente y más eficaz, además de que se hubiera evitado la victimización secundaria para ella y para su familia. Hechos como los descritos en esta presentación no deberían de suceder, pero sucedieron y fueron documentados por la primera y la cuarta visitaduría generales de esta Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por lo que el día de hoy se dirige dar recomendaciones 8, 9 y 10/2025, las dos primeras a la Fiscalía General de Justicia y al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, y la última a la Fiscalía General de Justicia, todas de la Ciudad de México, en su calidad de autoridades responsables, y establece como puntos recomendatorios los siguientes. A la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México dará seguimiento con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad para que las víctimas sean inscritas en el Registro de Víctimas de la Ciudad de México y para que se realice la valoración y determinación del plan de reparación integral para cada una de ellas conforme a los procedimientos y requisitos que establece la Ley de Víctimas para la Ciudad de México y su respectivo reglamento. Llevará a cabo 3 actos de disculpa pública correspondientes a cada uno de los 3 instrumentos recomendatorios por la violación de derechos humanos cometida en perjuicio de las víctimas, en las que se explique a la opinión pública lo ocurrido, se reivindique y se preserve la honra y la memoria de Braulio, Julio y Monse, y en el que se manifieste su compromiso de adoptar las medidas de no repetición recomendadas en los instrumentos. Dará vista
a las instancias señaladas en cada uno de los instrumentos recomendatorios con la finalidad de que investigue si existe un incumplimiento injustificado o actuación negligente de las personas servidores públicas involucradas en relación con los hechos abordados en cada uno de los instrumentos y aportará los instrumentos recomendatorios a las carpetas de investigación vinculadas con los casos a fin de que la autoridad ministerial considere las evidencias documentadas por este órgano protector de derechos humanos como elementos de prueba que contribuyan con su integración y perfeccionamiento. Para el caso de Braulio, con base en el principio rector de coordinación establecido en el protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas y en concordancia con el numeral A10, Sistemas de Información para encontrar a personas, de la Estrategia de la Ciudad de México para la búsqueda y localización de las personas 2025-2030, realizará los ajustes a sus lineamientos internos y establecerá una estrategia de colaboración interinstitucional con las autoridades primarias, con aquellas instituciones que funjan como escenarios de búsqueda, a efectos de facilitar el intercambio de información con inmediatiz, con especial cuando se trate de personas de identidad desconocida, así como en el caso de niñas, niños y adolescentes, evitando la segmentación de información que puede impactar en la desaparición administrativa, procurando la integridad de la información, actualizando periódica y debida diligentemente la supervisión y la rendición de cuentas. De manera equivalente, lo hará para el caso de Julio, adaptando a los estándares de protección a las personas con discapacidad. En lo correspondiente al caso de Monse, con base en el principio rector de coordinación establecido en el protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas y en concordancia con el numeral A4, enfocar y fortalecer la búsqueda individualizada de la estrategia de la ciudad para la búsqueda y localización de personas 2025-2030, emitirá un documento normativo idóneo que haga obligatorio, sin excepción, que toda carpeta de investigación iniciada por la desaparición de una persona cuente con un plan de investigación y búsqueda que deberá tener las siguientes características: incluir entrevistas a profundidad a las y los familiares o a personas cercanas, cuestionario antemortem, resguardo de videograbaciones, adecuada inclusión de periciales e informes en las carpetas de investigación, y se precisará que cada una de las actuaciones mencionadas deberán de ser realizadas bajo los principios de oportunidad, perspectiva de género, interseccionalidad y libre de estereotipos que pueda obstaculizar la investigación diligente. Asimismo, la autoridad deberá brindar atención psicológica y tanatológica a la familia de Monse y de Julio, reconocidas como víctimas. Este servicio será brindado de manera gratuita, proporcionada por personal profesional especializado de la Coordinación General de Atención a Víctimas en lugar y horario accesibles. Finalmente, instalará un memorial para Monse y para Julio César, para lo que realizará 2 actos conmemorativos y a plena satisfacción tanto de Yapki como de los papás de Braulio. Al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses en la Ciudad de México dará seguimiento con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México para que las víctimas sean inscritas en el registro de víctimas de la ciudad, y determinará el plan de reparación integral para cada una de ellas conforme a los procedimientos y los requisitos que establece la Ley de Víctimas. Llevará a cabo 2 actos de disculpa pública correspondientes a cada uno de los 2 instrumentos recomendatorios por la violación a los derechos humanos cometidas en perjuicio de las víctimas, en el que explique a la opinión pública lo ocurrido, se reivindique y se preserve la honra y la memoria de Braulio y Julio, y en el que se manifieste su compromiso de adoptar las medidas de no repetición recomendadas en los instrumentos recomendatorios. En el caso de Braulio, elaborará una placa conmemorativa que deberá colocarse en un lugar visible por el público que acuda a las instalaciones del instituto y hará alusión a su memoria. Dará vista a la autoridad competente del Poder Judicial de la Ciudad de México con la finalidad de investigación si existe un incumplimiento injustificado o actuación negligente de las personas servidoras públicas involucradas. Adoptará los lineamientos internos y de colaboración interinstitucional que permita la remisión inmediata de información relacionada a personas de identidad desconocida, así como a la actualización periódica de la información adicional que se relacione
a personas de identidad desconocida, especificando el área y datos de contacto de las personas servidores públicas responsables de dicha información, así como el establecimiento de aquellos estudios o solicitudes de información de otras autoridades que resulten necesarias para contar con la mayoría de datos que orientados a la identificación humana respecto a cadáveres de personas de identidad desconocida. Dará vista a las autoridades competentes del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses con la finalidad de que se investigue si existió incumplimiento injustificado o actuación negligente de las personas servidoras públicas. Adoptará las medidas necesarias a fin de que se establezca en su normativa interna la obligación de no celebrar convenios u instrumentos de colaboración similares con ninguna institución educativa o de investigación que contravenga lo establecido por la Ley General en la materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas respecto a la disposición de cuerpo de personas desconocidas. En el mismo sentido, se adoptarán las medidas necesarias para que no se disponga de ningún cadáver de persona desconocida para fines terapéuticos, de docencia o investigación sin que la Fiscalía haya agotado previamente las diligencias necesarias para su identificación. A ambas instituciones responsables, en concordancia con el numeral A7, apoyo y atención a familias durante la búsqueda de la Estrategia de la Ciudad de México para la búsqueda y localización de personas 2025-2030, realizarán los ajustes en los lineamientos internos que permitan sea proporcionado el acompañamiento psicológico a las personas y o familiares buscadoras al momento de la revisión de aquella información relacionada a cadáveres o donde obren imágenes sensibles, así como el acceso amplio a la información que pueda permitir la identificación sin que sea un obstáculo que al mismo haya sido revisada de forma previa. Se incorporará en sus programas de capacitación la actualización respectiva al acompañamiento psicológico como un elemento esencial para el respeto a la dignidad de las personas y el compromiso para no ocasionar daño adicional al que ya representa la situación. Agradezco al personal de la comisión bajo la dirección de la primera visitaduría general y de la cuarta visitaduría general que llevaron a cabo la investigación y la determinación de las violaciones de derechos humanos que motivaron la recomendación 8, 9 y 10 del 2025, así como el personal de la Dirección de Quejas de Atención Integral por el acompañamiento brindado en este caso y también adicionalmente porque ahí está nuestro punto focal de búsqueda. Ahí están coordinadas todas las acciones que se hacen de búsqueda en la comisión y fueron las responsables, Nuriney Mendoza y su equipo, de hacer el informe que se presentó esta mañana y aportar a estas recomendaciones los indicativos para todo lo que tiene que ver con desaparición administrativa. Asimismo, agradezco las aportaciones vestidas por parte de equipos de trabajo de este organismo público protector, como son la Secretaría Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva de Seguimiento, la Dirección Ejecutiva de Promoción y Agendas en Derechos Humanos y la Dirección General de Administración por su trabajo para la presentación de estas recomendaciones. Es cierto que este no es el final del proceso para el acceso a la justicia y la reparación al daño que tienen derecho. No obstante, es parte del proceso para su materialización, por lo que desde este momento esta Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México le dará seguimiento a la aceptación de los 3 instrumentos y al cumplimiento de sus planes recomendatorios. Que este día conste también que las familias de Braulio, Julio y Monse se han constituido como defensoras de derechos humanos con motivo de circunstancias que cambiaron su vida para siempre y que desearíamos que no hubiera sucedido. No obstante, agradecemos su lucha, sus aportaciones para transformar esta situación que el país entero llora. Muchísimas gracias.